Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión les traemos el especial de preguntas y respuestas con el staff del canal. Yo soy Fan Valdés. Y yo soy Gerardo Herrera y comenzamos. La primera pregunta de Martín Alejandro Corral Torres. ¿Cuántas personas componen este canal y qué fue lo que estudió cada miembro del equipo? Por favor, primero las damos. Bueno, pues ahorita actualmente nada más somos 2 personas que componemos el canal. Y bueno, yo no estudié cine, estudié pedagogía en la UNAM, pero bueno, heme aquí. Sí, originalmente éramos más personas, estábamos como 5 o 6 personas que estábamos ahí escribiendo los guiones, fichando ideas, pero al final pues estos colaboradores se han ido más a la página web, al sitio, a escribir, a hacer otro tipo de coberturas y nosotros nos quedamos pues con el canal, nada más nosotros dos, Fanny haciendo voz, escribiendo algunos de los guiones y yo también estoy tanto en guión como en la edición de los videos. Entonces si hay alguna mentada de madre por alguno de los contenidos o algún reclamo, pues es a mí quien lo tiene que hacer. Pero sí, principalmente somos nada más nosotros dos y en guión y en edición, ambos. Sí, exactamente. Sí, la siguiente. Sí, es ahí le corto. Ok. De Giancarlo Valdés, como yo. Ok, ¿estudian o estudiaron cine? Pues bueno, yo creo que lo bueno aquí es que tenemos las dos experiencias. Tanto Gerardo sí estudió cine y yo la verdad, yo no, pero no formalmente, no en una institución, pero pues, ¿qué opinas tú, Gerardo? Pues bueno, ya hablaremos más adelante sobre si es necesario estrictamente estudiar o no estudiar cine. Yo estudié comunicación y de manera simultánea estudié cine, orgullosamente egresado de la UNAM. Y no sé si ya una vez teniendo la experiencia de haber estudiado en la escuela como tal, no sé si es estrictamente necesario, ya sabes, y más con la información que hay ahora, no sé si sea necesario, pero vamos a andar ya en eso más adelante. Me gusta. Pero de momento sí, yo sí estudié cine y además estudié comunicación. Sí, está interesante esa pregunta, que la verdad la vimos muy repetida en la caja de comentarios y pues les vamos a contar nuestras dos experiencias. Gabriel Gómez nos pregunta, ¿cuál es el top 5 de películas y el top 5 de directores favoritos de los miembros del staff? Creo que esa pregunta es medio complicada siempre que te la hacen porque es difícil, dependiendo del tiempo en el que estés haciendo las cosas, viendo las películas o descubriendo estos nuevos directores, es como vas organizando tu lista, como la vas modificando, ¿no? Sí, y aparte, o sea, ves una y ya dices, no, esta ya es la favorita, pero como que... Sí, exacto, como siempre que estás... todo el tiempo está modificando la lista, no hay una lista definitiva. Pero creo que si pudiera poner, o sea, en mi caso tendría que poner 3 directores que no me gustan, tal cual. O sea, que no me gustan sus películas, pero sí me gusta su forma de entender y de percibir el cine. Creo que el primero sería John Cassavetes. O sea, definitivamente si hay un modelo de cineasta que quiero, al que me gustaría aspirar o ser, es Cassavetes por su forma de ver el cine independiente y por la forma en la que producía, la manera en la que trabajaba con sus actores. El segundo sería Pierpaolo Pasolini, que también... Va a sonar raro, pero la única película que me gusta de él, la única película que me gusta es Saló. O sea, Saló me gusta un buen, pero nada más. Y él tiene un libro que les recomiendo que se llama El cine o la semiología de la realidad. Y también ahí su idea de la forma en la que concibe el cine es una maravilla. O sea, me parece como que muy adelantada la teoría cinematográfica que él pone ahí, como a su tiempo. Y otro director que las películas no las aguanto, pero, o sea, las tengo que ver 20 veces. Ya sé quién. Las 20 veces para terminarlas es Tarkovsky. Tarkovsky siempre veo 10 minutos y me duermo y digo, bueno, ya me mató, ya me dormí. Sí, a veces uno se siente culpable. Sí. Es muy bueno, pero... Es como considerado el mejor cineasta de todos los tiempos por otros cineastas, pero ¿por qué me está durmiendo? Sí. ¿no? Entonces sus ritmos siempre me matan. Totalmente de acuerdo. Y entonces me duermo y me levanto y la vuelvo a ver y me vuelvo a dormir y así, ¿no? Ya sé. Entonces, pero él en su libro Esculpir el Tipo también creo que es el único que hace una teoría del cine desde el cine. O sea, que te dice, el cine es esto a partir del cine, o sea, sin tomar en cuenta como la psicología o Sí, la y sociología, otras otras. Ese es el componen, cine, ¿no? exactamente. Es como el cine es esto por esto, ¿no? Y ya directores que me gustan. Ya, Nolan, no. No me gusta nada para nada. No me gusta nada. Pero creo que si Sam Raimi sí estaría ahí. O sea, Sam Raimi que a lo mejor podría pasar como por Palomero. Pero No. Evil Dead 2 y Spider-Man 2, la trilogía original, me parecen así
grandes películas. Entonces Sam Raimi estaría ahí. Y yo creo que tendría que incluir a Sylvain Chomet, al animador francés, que tiene nada más tiene 3 películas animadas y unos cortometrajes, pero creo que lo que hace es así maravilloso, increíble. Pero a ver, El Ilusionista. El Ilusionista, exactamente. Recomiéndala. El Ilusionista y Las Trillizas de Belleville, si las pueden ver, son unas joyas. Pero a ver, ¿tú qué directores? ¿Cuáles son los tuyos? Directores. Bueno, Gaspar Noé creo que también es un director muy brutal, pero lo que provoca con sus películas, o al menos lo que provocó en mí, fue así como de wow, yo también a lo mejor quiero aspirar a algo así, a lo mejor no tan brutal como él, pero quiero sí grabar esas sensaciones, ¿no? Y siento que no se guarda nada, ¿no? O sea, como que No siempre que va a poner... Me acuerdo en Enter the Void, vean Enter the Void, hay un plano cenital de una escena de un aborto. Sí. O a lo mejor tu director te hubiera sugerido la situación, No, pero no. siempre es frontal, es quiero que lo veas, Sí. Siempre quiero que lo veas. Sí, pues no hay que irnos tan lejos, ¿no? En Irreversible es Irreversible. brutal todo el tiempo, o sea, desde el primer segundo es brutal, ¿no? Ya quieres apagar la tele porque el movimiento está... Bueno, sí, Gaspar Noé es el primero. Creo que Hitchcock, porque fue como el primer acercamiento que yo tuve con el cine cuando estaba muy pequeña. Y pues sí, él es sugerir casi todo el tiempo. Sí, es lo contrario Sí, a Noé, o sea, es como, inclusive está muy interesante porque ahora que lo mencionas, porque mientras Noé te enseña la violación, te enseña el aborto, Hitchcock sugiere todo el tiempo en psicosis. Todo el tiempo. ¿No? Cuando esta famosa secuencia, o más bien escena del asesinato en la ducha, es sugerir con sonido, es sugerir con música y es sugerir con montaje. O sea, estaría en el otro polo Totalmente. opuesto a lo que hace Noé. ¿Quién más? Sería Wes Anderson también por su estética, que ya les subimos el video. El especial. Está muy bueno. Hayao Miyazaki obviamente, me gustan mucho sus historias, son como muy fantásticas y, o sea, no sé, muy muy bonitas. ¿Quién más? Pues en lo que lo piensas, si quieres te platico mis películas. Sí, Igual en películas, o sea, es difícil elegir 5 nada más. O sea, hay una lista enorme de películas que descubres. Tengo que admitir que a mí sí me gusta más andar palomeando así en Cinépolis. Se vale. No hay patrocinios, mencionamos las marcas. Pero yo creo que películas, mencionaré primero 2 que hicieron que yo quisiera dedicarme al cine, tal cual. La primera es Expreso de Medianoche, de Alan Parker. Fue una película que yo descubrí a los 14, 15 años y cuando me la enseñó mi papá me pegó así cañón, ¿no? O sea, la vi y dije, ¿qué estoy viendo? ¿A poco se puede lograr esto en cine? No sabía lo que podía, los alcances que puede tener el cine. Y cuando vi Expreso de Medianoche descubrí por qué el cine estaba considerado como el séptimo arte, ¿no? Luego El Padrino de Francis Ford Coppola, cuando vi actuar a Al Pacino como Michael Corleone, también estaba yo muy chico y me voló la cabeza. Este cuate, ¿cómo llegó a hacer este papel de esta manera que lo entregó, ¿no? Me gusta mucho el cine de terror, entonces tendría que incluir invariablemente, que tampoco la considero una película de terror, pero tendría que incluir El Exorcista de William Friedkin. Igual me llama mucho la atención la manera en la que la realizó. Me gusta mucho que termine por ser más una historia de los dilemas de la fe, más que una película de terror. Siento que ahí se explora el dilema de la fe. Sí, es una maravilla. 2 más, es que está cañón, sí, está difícil de escoger. El Ilusionista de Sylvain Chomet, ya dije el director, pero El Ilusionista de Sylvain Chomet tendría que ser también otra. Es una película de 1:20, me parece, que tiene 3 diálogos, ¿no? O sea, y si quita los diálogos, la historia se cuenta exactamente igual. Barry Lyndon de Kubrick, que es, digamos, de alguna manera la más maltratada y la más ninguneada de las películas de Kubrick, pero al final creo que es obligada. Y creo que al final es, de todas las de Kubrick, la que mejor envejece. Desde mi muy particular punto de vista, creo que es la película mejor fotografiada de Kubrick. O sea, esta onda de lente que usó del 0.7 de la NASA, los zoom outs, los zoom ins, o sea, creo que todo eso es lo que hace que la película funcione muy bien, ¿no? Y que sea la película mejor fotografiada de Kubrick. Entonces creo que esas serían mis 5 elecciones. Las mías. Bueno, la primera definitivamente es Hair.
de Spike Jonze. No sé, Enter the Void es también brutal, pero me encanta la forma en que la graba Gaspar Noé. Y... Sí, es una puesta en cámara loca, sí. Yo creo que como ninguna, bueno, más bien. Definitivamente. Sí. En tercer lugar, voy a copiarte, El Exorcista, es de mis películas favoritas. De Hayao Miyazaki, también me gusta mucho El Castillo Vagabundo. Mi vecino Totoro, que es como emblemática. Chihiro, que es como Chihiro es así como la que todo el mundo ya vio y la que todo el mundo conoce por el Oscar. Sí, claro. David Webster o David Webster. ¿Cómo nace Zoom? ¿Son de alguna escuela o revista? Bueno, el nacimiento de Zoom tal cual fue por una compañera que es como la jefa, Leticia Redondo, es la jefa. Ella junto con Mitzi Blanquet decidieron abrir un espacio dedicado a la fotografía, única y exclusivamente a la fotografía. Entonces la idea era entrevistar fotógrafos, de alguna manera exhibir obra en la página web de fotógrafos, descubrir nuevos talentos. Y ya después Leti habló conmigo y en una de las juntas decidimos que podíamos fusionar, digamos, la fotografía con el cine. Por eso se llama Zoom F7. Nos dijo alguna vez un fotógrafo que se llama Rogelio Cuellar, nos dijo es que el diafragma 7 no existe, y sí existe, ¿no? O sea, Kubrick lo metió en Barry Lyndon con esta apertura 0.7. Poncho pregunta, ¿qué los inspiró a abrir su canal? Bueno, al principio creo que la encomienda, la tarea de abrir el canal era para complementar la información que estaba en la página. Entonces, originalmente, si ustedes exploran el canal, muy al principio eran puras entrevistas. Los primeros videos eran entrevistas de fotógrafos y cineastas. O sea, entrevistamos a Luis Palacios, entrevistamos a Julián Hernández. Pero al principio era eso, o sea, era solo ser un complemento. De hecho, la sección se llama De Perfil, que es esta sección de entrevistas, pero era un complemento de la página. Creo que después ya es cuando nosotros empezamos haciendo algo muy mal, creo, que fue copiar un poco los contenidos de otros canales que había en México, ¿no? Entonces empezamos con muchos tops y funcionaba, pero creo que no era lo que queríamos hacer. Sí, no, definitivamente no. Yo creo que nos quedábamos cortos con esos tops y por eso decidimos empezar a cambiar, pues, los contenidos. Sí, exactamente. Yo la verdad es que sí exploro otros canales. No quiero entrar en polémica ni nada de eso, pero, o sea, La Lata nefasto, ¿no? Y Fuera de Foco, que creo que es un canal que se defiende más. Los considero canales de entretenimiento que hablan de cine, pero no creo que sean canales de cine como tal. En Estados Unidos y más bien en idioma inglés, angloparlante, hay más contenido de análisis, o sea, más contenido, digamos, de alguna manera crítico, en donde la gente sí sabe de lo que está hablando. Exploran otras temáticas también. Sí, exactamente. Desde otros puntos de vista. Y aquí en México creo que el problema es que solo quieren entretener, y entonces te quedas en reseñas muy banalizadas, de películas muy banalizadas que no aportan mucho. A lo mejor ni si vas a hacer una reseña, nosotros hicimos una Spider-Man, pero tratas de buscarle ese punto en el que la gente aprenda. Entonces nos inspiró a abrir el canal o darle esta vuelta de los análisis a partir de que pensamos qué es lo que queremos ver nosotros, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros nos gustaría ver en YouTube. Claro. Y entonces creo que ahí decidimos ya introducir este otro tipo de contenido que requiere más investigación, que requiere más tiempo de trabajo en el guión, pero al final estamos en una época muy buena porque creo que cuando no está el contenido que tú quieres ver, pues tú lo haces. Claro. O sea, sí, exacto, nace de la falta, ¿no? Exactamente. Nace de la falta de no encontrar el material que nosotros a lo mejor necesitábamos, y pues por eso yo creo que nos aventuramos a hacer esto, sí. Y parece que sí les está gustando. Sí, llegó un momento en el que dijimos, ¿qué nos hubiera gustado a nosotros ver? Si estuviéramos más chicos, si estuviéramos descubriendo el cine, ¿qué nos gustaría ver y qué nos gustaría explorar? Y entonces así dijimos, vamos a empezar a hacer videos analizando a los fotógrafos, analizando a los cineastas, analizando las películas, pero ya en serio, y tratar de incluir algún tipo de aprendizaje en cada uno de los videos para que ustedes no se vayan nada más con una opinión de está muy bueno porque los personajes son muy buenos, sí, ¿no? O es muy entretenida, es decir, que tenga algo más teórico, si quieren verlo así, técnico, con lo que ustedes se vayan cada vez que terminan de ver uno de los videos. Sí, ¿no? Y tampoco no tan profundo, ¿no? O sea, sí, tampoco. Que sea como, pues, para todos, ¿no? Exactamente. Ok, Moy OSR41. ¿Actualmente es buena idea estudiar audiovisuales en México? Ahí es donde entramos ya a las respuestas más difíciles, sí. ¿No? Me van a colgar en la escuela mis compañeros y mis maestros, bueno, mis excompañeros y maestros.
Pero no sé, o sea, no sé qué piensas tú, Juan, pero ya en el campo laboral, nosotros cuando salimos a trabajar, nos empezamos a dar cuenta que la verdad, la mayoría de la gente que hacía video, que hacía a veces hasta cine y que estaba ahí detrás de cámaras, no había estudiado forzosamente cine. Yo creo que quiero, o sea, decirles algo que a lo mejor y no está tan bien decirlo, pero creo que tengo que decirlo, es la información está ahí. Es decir, hay espacios como No Film School que te dan toda la información de cómo funciona una cámara de SLR, de cómo funciona una cámara de cine, de cómo iluminar una escena, de cómo dirigir un actor. Es decir, hay sitios web especializados casi siempre en inglés que contienen toda la información. Ahora bien, si te gusta lo audiovisual, o sea, creo que tienes que estudiarlo, ¿no? Porque al final uno estudia, o sea, si te gusta hacer audiovisuales, pues no vas a estudiar medicina o no vas a estudiar arquitectura. Pero lo cierto es que ya en la práctica, la gente que está haciendo las cosas allá afuera, la gran mayoría, una gran mayoría de esas personas, aprendieron de manera autodidacta, o sea, viendo videos, viendo tutoriales, picándole a los programas, como dicen vulgarmente. O sea, yo estudié pedagogía por azares del destino, pero pues siempre me llamó, ¿no? O sea, creo que quien se dedica a los audiovisuales es alguien que ya lo trae. Sí, definitivamente. O sea, definitivamente. Entonces, creo que no es... Bueno, no siempre, ¿no? Siempre, O sea, hay pero... que pulirlo, ¿no? Obviamente, claro. Pero más bien, esa pasión que tienes por los audiovisuales. Entonces, creo que sí, no es estrictamente necesario estudiar en una institución, en una escuela formal, porque al final, si tú lo haces autodidácticamente, sí lo puedes aprender. Sí. Claro, o sea, no es como, tomo mi camarita y ya me pongo a grabar. No, o sea, sí tienes que ahondar a lo mejor, porque todo tiene un nombre, ¿no? Entonces, si tú te quieres dedicar a eso y alguien te lo pide y no lo sabes, pues... Y es que va un poco por ahí, o sea, lo que muchas veces no entendemos con respecto al arte cinematográfico como tal, o a los medios audiovisuales, es que son un oficio, ¿no? Es un poco como el periodismo, ¿no? Es un oficio, entonces, como buen oficio, mientras más lo practiques, mientras más cerca estés, pues va a ser más sencillo que lo ejecutes, ¿no? Entonces, definitivamente. Yo hablando un poco ya desde el asunto de estar en una escuela de cine, yo les digo un poco las ventajas de estar en una escuela de cine es: tienes acceso a las cámaras, tienes acceso al equipo que de otra manera no es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo? O sea, tener acceso sin... Sí, exactamente. Si no estás en una escuela de cine, acceder a una Red One o acceder a una Red Scarlett o a una Silicon Imaging o la cámara, una Alexa, la que tú me digas, pues va a ser muy difícil. Para los alumnos de las escuelas de cine, pues nos dan esas cámaras, nos ponen a armarlas, nos ponen a picarle a los botones, ¿no? Y entonces tienes acceso a ese equipo. Y creo que lo más importante es, una vez les paso este dato, este tip. Una vez un maestro nos dijo, ¿por qué está en la escuela de cine? Y entonces nosotros, no, pues para aprender a hacer cine. No están para aprender a hacer cine. Bueno, para acceder a las cámaras. No están para acceder a las cámaras. Entonces estuvimos media hora tratando de entender y de saber por qué estábamos en una escuela de cine, y la respuesta de él fue: están en una escuela de cine para estar en contacto con su crew, con su equipo técnico. Es decir, al final sus compañeros son colaboradores. Entonces la principal ventaja que les da una escuela de cine es que ustedes tienen colaboradores que están haciendo lo mismo. Sí, si ustedes, tienes acceso a todo. Exactamente. Es decir, no es estrictamente necesario estudiar en una escuela de cine, eso es un hecho, pero sí da ventajas. Sí. Y la principal ventaja es que te da acceso al equipo y te da acceso a la gente que está, digamos, en sintonía contigo y que quiere aprender a hacer lo mismo que tú quieres aprender a hacer. Entonces creo que ese sería el por qué sí estudiar en una escuela de cine. El Majo 17. Para tener nociones se necesita ir a una escuela o ver muchas películas, como dice Terry Gilliam. ¿Cómo ves? Pues no sé, o sea, yo lo pienso, hay cineastas que dicen que, como Tarkovsky, que no veas películas porque va a terminar, o sea, el estilo de cineasta que estás viendo lo vas a terminar copiando, ¿no? Y entonces un poco la idea de hacer cine es encontrar su propia manera de hacer las cosas. O sea, hay cineastas que te recomiendan no ver películas, y hay quienes te dicen, como siempre el mismo caso citado es el de Tarantino, que dice, es que trabajó en un videoclub y entonces de ahí aprendió a hacer películas. Y no es cierto, o sea, Tarantino aprendió porque estudió literatura, aprendió porque hizo una película muy fallida que se llama Happy Birthday Bro, se llama, o My Brother's Birthday, una cosa así. Es una película muy mala, ¿no? Pero... echando a perder, ¿no? Exactamente, echando a aprender se aprende. Pero creo que no siempre es bueno o no es una condición de que si ves películas como loco vas a agarrar una cámara y entonces va a empezar a salir la magia. No, definitivamente no, eso no pasa. Yo creo que tampoco es estrictamente necesario ir a una escuela.
Pero yo creo que ver muchas películas también te ayuda, o sea, sí, claro que vas a pero también depende de quién ves, ¿no? Sí, ¿Qué películas claro, ves? claro. Pero sí vas a tomar como cosas que te interesan de Vamos a esperar a que pase la... porque Ciudad de México. Listo. Entonces, o sea, sí vas a tomar cosas de cineastas que te interesen, porque necesitas saber qué se está haciendo, Claro. ¿no? Sí, O qué se completamente. hizo antes. Y creo que eso te ayuda mucho a abrir tu visión. Sí, tienes razón, creo que ese punto sí es muy válido. O sea, cuando no ves películas y no sabes como de la historia del cine y tal, de pronto haces un corto comúnmente mal hecho cuando estás empezando y crees que descubriste el hilo negro y de pronto dices, ¿qué crees, güey? Que en 1915 alguien ya lo había hecho, Ajá. ¿no? Y es como, ¿sí? Y esa referencia viene de ver películas. Claro, exactamente. Entonces, yo sí soy de la idea de que hay que ver mucho cine, hay que conocer a los autores y después ir descubriendo lo que a ti te interesa, ¿no? Sí, tienes razón, completamente de acuerdo. Néstor Orozco, ¿ustedes consideran que para aprender a hacer cine tienes que empezar a hacer cine? ¿Cuál es la principal finalidad del cine? Uy, la segunda, el remate de la pregunta está cañón, ¿no? Pero, a ver, el primero es, creo que aquí estaría muy interesante que les contaras tu experiencia dirigiendo ya corto. Fanny acaba de dirigir un corto, porque creo que va de la mano. Es decir, en la escuela te pueden dar miles de teorías de cine y de la teoría de los ejes, la teoría de la composición de la fotografía de los tercios, no sé, Sí. miles de teorías, pero si no las ejecutas, si no lo haces, ahí se queda, ¿no? Al final, Claro, no estás haciendo cine. exactamente, no estás haciendo, y si no lo sigues, o sea, tampoco Menos. estás haciendo cine, ¿no? Si se queda, si tú lo ves en tu casa, olvídate, ¿no? Tampoco estás haciendo cine. Pero creo que va un poco por ahí, o sea, es en el momento en el que empiezas a poner la cámara en los lugares y empiezas a ver qué onda, ya te das cuenta que un poco el cine también es un trabajo de albañilería, ¿no? Y pintura es mover muebles, quitar cosas, no sé, es un trabajo muy, muy demandante ya en el momento en el que lo estás haciendo. Es decir, podríamos pensar que es artistear, No. pero no, es un trabajo muy... No, hay que quitarnos esa idea. Creo que hay mucho ego en este medio, entonces solamente quien de verdad ha estado ya grabando algo, aunque sea pequeño, ya sabe, ¿no? O sea, no es lo mismo imaginarte 1000 cosas y tratar de escribirlas después, tratar de grabarlas, porque un lente de 50 milímetros no te da lo mismo que un telefoto, ¿estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Entonces, sí, hacer cine no se compara en nada con una educación, digamos, académica. Sí, no, ya en el momento en el que empiezas a ejecutar, ya te das cuenta. Y tú lo viste, o sea, creo que puede serlo un poco aquí de entrevistado, pero tú viste cómo de tu guión, a la hora de grabarlo, cuántas cosas cambiaron. Cambia muchísimo, y no nada más en eso, sino a la hora del montaje todavía se sigue mutando esa idea que primero te imaginaste, sigue mutando. Entonces creo que sí, hacer cine te ayuda muchísimo, ¿no? Creo que ahora que ya lo mencionas, podríamos hacer como un complemento, ¿no? O sea, es ver películas, contagiarte lo que te gusta, saber más o menos por dónde le quieres entrar, aprender técnica, aprender teoría, que también es un poco importante, ¿no? Digamos, y hacerlo. O sea, esos serían los 3 pasos, ¿no? Ver, aprender, aprender y hacer. Sí. Y en ese momento ya te vas a dar cuenta de todo lo que implica el proceso cinematográfico. Definitivamente. Sí. Y finalmente, después de que ves, aprendes y haces, exhibirlo, mostrarlo. O sea, siempre es necesario mostrarlo, aunque sea tu abuelita, aunque sea tus primos, a tus amigos, a tu novia, a tu peor lo que sea. Siempre es necesario que lo vean para que te digan qué pensaron, qué sintieron. Claro. Y si no hay esa retroalimentación, pues entonces... Sí, claro, el cine no termina, ¿no? No termina ya grabando la película o editándola, sino termina en cada una de las personas que lo está viendo. Entonces, completamente de acuerdo. Ok, Mauricio Mariu. ¿Cómo? ¿Mariu o Mariu? Mariu, no sé. ¿Y qué piensan sobre escuelas como el CUEC, el CCC y las de USA? Oye, no contestamos la anterior, la de ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad del cine? Creo que sí la contestamos un poco, porque, y te apoyo en lo que dijiste. Dijiste que al final afecta a la persona que está viendo. Entonces creo que como todo arte, la finalidad del cine es afectar, en el buen sentido de la palabra, impactar emocionalmente. ¿De alguna manera? Sí, de alguna manera, emocionalmente a los espectadores. O sea, es comunicar a la gente alguna idea, comunicarle alguna... Yo creo que yo me iría un poco más, algo más cursi, más tierno, pero a las emociones, ¿no? Comunicar alguna emoción a una persona, contagiar emocionalmente a una persona.
Sí, pero yo sí le agregaría a lo mejor algo lo psicológico, o sea, sí impactar de manera tanto psicológica como emocional. Sí, o sea, también porque son dos cosas diferentes, sí, van de la mano, pero son dos cosas diferentes, porque una película puede cambiar tu manera de pensar o de ver algo. Sí, definitivamente. Y las emociones también las puede cambiar. Entonces, creo que impactar es la finalidad del cine. Sí, completamente de acuerdo. No creo que haya ningún fin social, como se piensa, ningún fin político, ni... Creo que el fin último de un cineasta sería contagiar a su interlocutor. Ese es el ideal, ¿no? Ese es el ideal, sí. Sí, porque luego ya ves que otras películas y empiezan, que políticamente pues son otras cosas. Y para responderle a Mariu, sobre las escuelas de cine, ¿cuál es y las de Estados Unidos? A ver, cuéntame. Aquí es donde empezamos a ver, me van a matar, a mí me van a matar. Pero bueno, a ver. No, tú. No, yo creo que otro libro que recomendaría es un libro de Alfred Hoskovitz, que fue director tanto del CUEC como del CCC por un periodo de tiempo breve en ambas escuelas. Hay un libro que se llama La enseñanza de la cinematografía, ¿no? Entonces, en este libro él da cuenta de un problema muy grave que hubo en las escuelas de cine en México, que es que no había plan de estudios. O sea, los primeros 30 años de las escuelas de cine no había plan de estudios. Entonces, imagínense ustedes qué enseñaban o cómo enseñaban. Y entonces la respuesta que da Hoskovitz aquí es, pues es que los maestros medio enseñaban lo que medio aprendían a hacer en el momento. Pues, y lo que querían enseñar. Y lo que querían enseñar, porque sí, evidentemente los maestros no siempre te enseñan todo por diferentes razones, ¿no? ¿Cuántas generaciones perdidas hay ahí? Sí. O sea, 20, 30. Y luego, lo más grave es que este plan no está pulido. Entonces, de pronto te das cuenta que las materias cambian de un año para el otro, ¿no? Entonces, no sé. Y evidentemente, creo que lo más grave son estos casos medio raros y medio oscuros de la selección de los alumnos. O sea, compadrazgos, sí. de amiguismos. Yo escuché y sé de algunos casos que no voy a exponer por evidentes razones, claro. Pero sí pasa a ser un... Sí, desgraciadamente como todos, o sea... Como todo en México, porque nos ve gente de otros países, pero como todo en México... Perdón, como todo en México, pues ahí tienen uno que otro truquillo, ¿no? Y que luego a veces se sacan de la manga, entonces pues sí, no es como... Pues no es muy aceptable que hagan este tipo de cosas, porque pues sí, mucha gente talentosa no tiene acceso, ¿no? Completamente de acuerdo. A las escuelas, entonces pues... O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, que es egresado del CCC y quería estudiar... perdón, estoy muriendo. Se me está atragantando, tanta idea se me está atragantando. Y quería estudiar ingeniería de sonido. O sea, no quería dedicarse, sino quería dedicarse a la música. Y entonces, no voy a dar nombres, pero un amigo suyo le dijo, yo tengo una amiga mía que es maestra de guión en el CCC. Y oye, ¿por qué no? O sea, ¿no sabes qué hacer de tu vida? ¿Por qué no estudias cine un rato, no? Y pues hazlo y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces él estudió los 4 años en el CCC y terminó y dijo, no, pues el cine no es lo mío. Entonces imagínense, entran 15 personas. 15 personas al año. Cada vez más personas quieren estudiar cine y él lo estudió, lo terminó, es muy bueno, tengo que admitir que es muy buen asistente de dirección, es muy bueno haciendo las cosas. Pero él no quería hacer eso y entonces entró porque un amigo le dijo, pues yo te puedo echar la mano para que entres, ¿no? Entonces, ahí hay un lugar, ocúpalo. Exactamente, entonces cuánta gente pues, se queda fuera por este tipo de prácticas internas. Ahora, no podríamos decir tampoco que todo es malo, ¿no? Salen muy buenos cineastas, o sea, sobre todo creo que muy buenos fotógrafos. Sí, Lubezki, o sea... El mismo Cuarón, aunque no terminaron. Sí, exacto, y ni siquiera terminaron, ¿no? O sea, pero creo que... Eso te dice mucho de, bueno, pues de los cineastas, ¿no? O sea, no necesitas ir a una escuela para ser de verdad grande. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, y que no se nos malinterprete, no estamos echándole como quiera a nadie, son cosas que pasan, son hechos que están ahí. Y yo creo que lo que sí hay que celebrar es algo que, igual uno de mis maestros en la escuela me lo dijo. Un maestro es naturalizado mexicano, él no es de aquí. Pero dijo algo muy importante, los mexicanos, los cineastas mexicanos saben usar los fierros, o sea, saben iluminar, muy buenos fotógrafos, muy buenos técnicos. Pero también quisiera cerrar con la otra parte de la frase, dijo, saben usar los fierros, pero no saben contar historias. Y la última, Enrique Satarain, ¿por dónde empieza a trabajar alguien que se recibe de director de cine? A ver, ¡Auch! eso es así. ¡Justo en el bolsillo! Sí. Justo, te quiero escuchar, fan. Primero, desempleado. Egresas
desempleado. ¿Y luego? ¿Qué pasa luego después? Desempleado. Luego desempleado de por vida. No, pues yo creo que estos memes que están circulando por ahí en las redes sociales, que me dan mucha risa porque son verdad. Sí, porque no están nada alejados de la realidad, ¿no? Sí, o sea, se dedican a grabar bodas, 15 años y eventos sociales, que dices, o sea, estudiaste cine, ¿por qué estás haciendo esto? Pues porque no hay trabajo, al menos aquí en México está cañón, o sea, sí es una élite muy cerrada, en donde abrirte paso es... Sí, uno se va abriendo paso a guamazos, literalmente. Sí, ¿no? sí, totalmente. Un poco lo mismo, creo que el fantasma de la corrupción mexicana está en todos lados, ¿no? Entonces, en mi caso, yo egresé de comunicación, estudié paralelo, pero egresé de comunicación, que es, digamos, la licenciatura tal cual, porque no todas las escuelas tienen la licenciatura. Y entonces sales y te das cuenta que el campo laboral está ocupado por contadores, por gente que no estudió nada, y súper reducido. Y es exactamente. Nosotros nos decían en la escuela de cine, no la rieguen allá afuera porque el gremio es muy pequeño. Y entonces nos dicen, bueno, pequeño, no creo que tan pequeño. No, sí. No, sí es muy pequeño. O sea, todos te equivocas y todos saben y todos se enteran y probablemente todos van a saber este video que le tiramos al CCC y al CAC, ¿no? Ni modo, las cosas así son, ¿no? La verdad es que la respuesta es, primero, el desempleo, porque está muy saturado, o sea, porque no solo los que salen de escuelas de cine trabajan en cine, sino también los que salen de escuelas de comunicación, sí. los que salen de escuelas de diseño gráfico, pedagogos, ¿no? Pues ahora sí de todo. Exactamente, de todo, vienen de todos lados, entonces primero es aguantarte un ratito a ver en dónde encuentras y de qué encuentras, pero esa es la realidad, no sé, sí. y qué haces como complementar con... bueno, creo que esta es la última pregunta de este video. Hay más, pero hay más, el próximo. Pero lo dejamos para el próximo video. No sé si quieras decir algo para... Pues muchas gracias por todas sus preguntas. Nos gusta que pues interactúen ahí con nosotros y pues nada más. Sí, yo vi las preguntas en los comentarios y tengo que admitir que checando otros espacios que yo he visto de YouTube, les agradezco mucho que no sean las preguntas típicas, ¿no? O sea, preguntas que a lo mejor no tienen nada que ver con el tema. Me agrada que sí les interese genuinamente escucharnos, que les interese saber qué es lo que está pasando con el cine en general. Nosotros al final somos jóvenes como ustedes, estamos intentando abrirnos un camino aquí y lo mismo va un poco para el canal. Quisiéramos subirles más contenido todo el tiempo, quisiéramos hacer más videos, pero lamentablemente no ha sido redituable económicamente. No. Entonces, si de pronto ven que no subimos videos porque estamos trabajando en otras cosas, ¿no? Para sobrevivir. Pero créanos que esto lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor y al final... Mucha pasión por el cine. Completamente, o sea, somos personas que nos fascina el cine, que hemos vivido del cine, que hemos hecho cine, estamos haciendo muchas cosas y les agradecemos que compartan, que se suscriban, que nos regalen likes si es que este video les gusta, seguiremos haciendo más preguntas y respuestas y pues bueno, muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias. Y hasta la próxima.